Reciban un cordial saludo y bienvenida al webinar Inteligencias de Negocios, brindado por el Grupo Empresarial Datasoft. Les agradecemos a todas las personas que están participando y esperamos que su asistencia sea de gran provecho para todos. Datasoft es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado nacional y ha estado contribuyendo con muchas instituciones públicas. Ahora les presento al ingeniero André Valverde Mackenzie, máster en Big Data, Middle Analytics and Programmer, con amplia experiencia en programación web y análisis de datos .NET, Power BI y Python. Adelante, André, les cedo el espacio para iniciar la presentación. Gracias, Yani, y un gusto saludarles a todos. Mi nombre es André Valverde Mackenzie y les vengo a hablar un poco acerca de la inteligencia de negocios. Probablemente todos aquí tengamos algo en común y es que queremos que nuestra empresa triunfe y crezca cada vez más. Quiero decirles que están en el lugar correcto. Precisamente para eso y muchas cosas más nos sirve la inteligencia de negocios. Hay claros ejemplos ya conocidos como lo son el caso de Facebook, Amazon, Netflix, Google, YouTube, que sus decisiones son 100% respaldadas con datos y eso les ayuda a ser más asertivas con sus decisiones. Yo sé que no todos los negocios son iguales ni son 100% tecnología. Sin embargo, todos tienen algo en común y es que todos generamos datos. Y aquí es donde entra en juego la importancia de analizar esos datos. Para que las empresas sean más competitivas, la toma de decisiones se debe realizar con mayor velocidad y precisión. Para lograrlo, se debe de hacer uso de herramientas diseñadas para tal objetivo. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia de negocios? Bueno, es un conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de los datos para su análisis e interpretación, de manera que pueden ser aprovechados para la toma de decisiones y se conviertan en conocimiento para los responsables de negocio. Si queremos resumir toda esta información, podríamos definir inteligencia de negocios con 3 palabras claves: datos, información y conocimiento, como lo vemos por acá. Básicamente, nosotros tenemos datos en nuestra empresa. Esos datos los vamos a transformar en información y esa información la vamos a transformar en conocimiento. Este es el conocimiento que nos va a ayudar para una toma de decisiones oportuna. Existen 2 tipos de analítica. Tenemos la analítica descriptiva y la analítica predictiva. La primera engloba más que todo el pasado y el presente. La analítica descriptiva viene siendo la inteligencia de negocios que nos ayuda a resolver preguntas como ¿qué ha pasado?, ¿cómo? ¿Y por qué? Un ejemplo bastante sencillo es que, por ejemplo, nosotros queramos tener un reporte que nos diga en tiempo real cómo van las ventas de mi empresa, tal vez cómo van las ventas por producto. Entonces tenemos ahí un gráfico de barras, un gráfico de pastel que nos va a brindar esa información. Y ahora, ¿qué es la analítica predictiva o prescriptiva? Esta se engloba más en el pasado, el presente y a través de estos datos nos ayuda a averiguar el futuro. Responde preguntas como ¿qué va a pasar? O ¿qué debo de hacer? Se empeña más en el futuro. Un ejemplo bastante común es, por ejemplo, que queramos saber cuáles van a ser las ventas del próximo mes en la empresa. Entonces, utilizamos algún tipo de modelo que nos permita hacer esa predicción. Para este se utiliza mucho lo que es el Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial. Otro ejemplo, un poco que tal vez nos familiaricemos todos, es que cuando estábamos en pandemia, en las conferencias de prensa, cuando anunciaban en una sección, hacían como mostraban una serie de gráficos y nos decían, en base al comportamiento que estamos teniendo, cuántos casos se predice que vamos a tener en las próximas semanas. Eso es una aplicación de analítica predictiva también.
¿Por qué se reduce la incertidumbre con inteligencia de negocios? Bueno, la toma de decisiones se generaba a partir de la formación de experiencia y rasgos de la persona que los tomaba. Esto hace que las decisiones puedan tomar un sesgo y una carga de subjetividad importante. Sin sistemas de información ni los datos adecuados, tomamos decisiones en base a nuestras creencias y experiencia. La experiencia puede valer, pero la inteligencia de negocios lo que pretende es optimizar este proceso para hacer a las empresas más competitivas e inteligentes. Pongamos un ejemplo ficticio. Yo soy gerente de un supermercado y se está presentando el problema de que los ingresos están viniendo de baja cada mes. Resulta ser que abrió otra cadena de supermercados, un local a 2 calles del mío. Según mi experiencia y lo que me comentan mis empleados, el motivo de esa baja se debe a la apertura de ese supermercado. Entonces mi experiencia de negocio me dice que tengo que bajar mis precios y destinar capital para una campaña de televisión para recibir esos clientes nuevamente. Es decir, tomo esta decisión, tomo como plan de contingencia hacer esta situación de hacer una campaña en televisión y bajar los precios de algunos productos. Resulta ser que después de esa decisión no se ven resultados. Entonces decido contratar un analista de datos para que revise qué es lo que está pasando realmente. El, el analista se detecta que en el e-commerce, es decir, en la tienda en línea del supermercado, muchos clientes están llegando a la parte de agregar productos al carrito, pero no están concretando la compra. Es decir, seleccionan los productos, pero no pagan. Simplemente ahí muere la acción, por decirlo así. Luego recuerdo que se hizo una actualización visual de diseño al sitio web y no se le dio el seguimiento correcto. Después de eso, observa algunos comentarios de redes sociales de clientes que tengo que manifiestan que la nueva versión no les da confianza para gestionar el pago y que en algunas veces el botón de pago se les queda pegado. Probablemente esta era la razón principal del por qué estaban bajando mis ventas, porque en el e-commerce ya no estaba percibiendo las mismas ventas por esta situación del sitio web. Entonces, la inteligencia de negocios, eso es lo que busca, ¿verdad? Predecir a tiempo todo este tipo de situaciones y que yo tenga todo el contexto y todas las herramientas necesarias para tomar decisiones en un tiempo oportuno. Como en todo proyecto, la etapa de análisis es fundamental para llegar a las expectativas esperadas. La inteligencia de negocios no es la excepción. Un óptimo análisis nos va a garantizar resultados correctos. Entonces, vamos a ver una serie de pasos que nos van a ayudar a realizar correctamente un plan de inteligencia de negocios en nuestra empresa. El primer paso es definir bien el problema, es decir, tener claro el qué de su problema va a facilitar el proceso del cómo solucionarlo. Algunos ejemplos de problemas que podamos identificar son identificar maneras de aumentar las ganancias, analizar el comportamiento del cliente, comparar datos con los competidores, rastrear el rendimiento, optimizar operaciones, predecir el éxito, identificar las tendencias del mercado y descubrir inconvenientes o problemas. Podríamos agregarle otra que es brindar un servicio más personalizado a nuestros clientes. Es decir, saber qué es lo que necesitan en todo momento. El segundo paso es conocer sus datos, es decir, identificar cuáles son las fuentes de datos que capturan mi negocio, conocer el tipo de dato, las características y de qué manera se relacionan entre sí las diferentes fuentes de datos. Analizar si puedo obtener alguna fuente de datos externa que sea útil para mi negocio, por ejemplo, de información del mercado y bases de datos de geolocalización, entre otros, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo del supermercado, podemos decir que el supermercado tiene todas estas 6 fuentes de datos diferentes que identificamos por acá. Tenemos datos de Google Analytics que vienen siendo capturadas de mi sitio web. Tenemos un Excel con las ventas que, digamos, pongamos el caso ficticio que
Cuando el sistema se cae, las ventas se registran a través de Excel. Tenemos una base de datos Oracle que va a tener el inventario, el catálogo de productos. Tenemos una base de datos SQL que viene siendo el e-commerce o el sistema en el cual se van a registrar las ventas, y que recursos humanos manejen información de los empleados en Excel. Esa sería otra fuente de datos. Y también información social de los clientes, lo que pueda capturar de redes sociales. El tercer paso es identificar el set de datos ideal. Ok, conocemos que tenemos todas estas fuentes de datos en nuestro negocio. Sin embargo, la necesidad o el problema que queremos resolver es que ocupamos un reporte que me diga las ventas por cliente y por producto. Entonces, en base a toda esta información, analizamos cuál es la que me sirve realmente para llegar a esa solución. Y lo que nos sirve sería la base de datos Oracle, que tiene el inventario de productos, la base de datos SQL, que lo que tiene es todo el e-commerce y las transacciones del negocio, y el Excel para conocer las ventas que tal vez no fueron por sistema, sino que se almacenaron en el Excel. El cuarto paso es realizar el análisis reproducible. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente, si seguimos con el mismo ejemplo de que ocupamos un reporte de ventas por cliente y por producto, de nada me sirve tener eso en un PDF, tomar decisiones en base a eso y ya no lo voy a utilizar más. No, la idea es que la información se pueda reutilizar y todo el trabajo que se realizó para hacer ese análisis sea reproducible, es decir, lo pueda utilizar a futuro y pueda tener en tiempo real toda esta información a mi disposición. Para eso utilizamos herramientas como Power BI, R o Python que nos facilitan todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener en mi cuenta de Power BI todos los reportes de ventas y en cualquier momento los puedo consultar. Entonces, a eso me refiero con que el análisis debe ser reproducible. Y por último, está la etapa de los gráficos. Los gráficos son un medio que nos va a facilitar la lectura e interpretación de los datos, en donde los podremos incluso categorizar. La inteligencia en negocios logra una visión más amplia de los datos en una forma sencilla de entender. Es una herramienta poderosa que se presenta para mayores niveles de automatización, inteligencia y, por supuesto, nos da una ventaja competitiva en el mercado. Ahora vamos a ver algunos conceptos importantes que se relacionan con inteligencia de negocios. Primeramente tenemos el concepto de data mart. El data mart es un conjunto de datos que por lo general engloba un área o un ámbito específico. Por ejemplo, aquí tenemos un data mart de tiempo, un data mart de clientes, un data mart de ventas netas, un data mart de tienda y un data mart de productos. Aquí es importante resaltar lo siguiente. Tenemos estos que están en color morado, que les vamos a llamar dimensiones. Y tenemos este data mart que está en el centro de color azul, que le vamos a llamar tabla de hechos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, básicamente la tabla de hechos va a tener el valor que más nos importe a nosotros analizar en nuestro mercado. Por lo general son valores cuantitativos. Por ejemplo, aquí tenemos el total de ventas en colones, es decir, tenemos un campo que se llama total de ventas y tenemos un campo que se llama ventas cantidad. Son dos campos cuantitativos. ¿Y para qué nos sirven las dimensiones? Bueno, básicamente como para darle diferentes enfoques a lo que realmente nos interesa. Por ejemplo, voy a cambiar por acá el lápiz. Por ejemplo, que queramos saber cuál es el total de ventas que tiene el supermercado por mes. Entonces, utilizamos la dimensión de tiempo en el atributo específico de mes para hacer esa relación y así le damos un enfoque diferente a nuestros datos. También se podría decir que son los filtros que utilizamos dentro de los reportes que generemos. Podemos hacer combinaciones, por ejemplo, ventas totales por mes y por ciudad, que ciudad podríamos decir que viene siendo la sucursal de la tienda, etcétera, ¿verdad? Entre ese y más relaciones se podrían hacer
para obtener la información que necesitamos. Ahora vamos al concepto de Data Warehouse. Data Warehouse básicamente es el conjunto de data marts relacionadas entre sí. La idea es que el Data Warehouse nos permita tener acceso fácil a la información, que sea información que ya esté depurada por medio de un tratado de datos que ahorita más adelante lo vamos a ver. Esa información la vamos a conseguir de manera rápida y que el procesamiento no sea tan tardado. Esa es una de las características que tiene este Data Warehouse. Ahora vamos con el concepto de ETL. Las siglas lo que nos dicen es extracción, transformación y carga. Aquí en esta imagen tenemos distintas fuentes de información, ya sea internas o externas, y toda esta información se va a recopilar y se va a depurar por medio de un proceso llamado ETL. Este ETL va a tener como resultado el Data Warehouse, los Data Marts y después el Data Warehouse que va a ser el conjunto de Data Marts. Un ejemplo de ETL puede ser el siguiente. Devolviéndonos al ejemplo del supermercado, podría decir que tenemos, como les mencionaba, un documento Excel para las ventas que se registraron cuando el sistema estaba caído, y tenemos la base de datos transaccional donde realmente se registran por sistema las ventas. Pero de nada nos sirve tener esa información dividida. Ocupamos unificarlo en un solo datamart, en una sola tabla. Entonces, mediante el ETL, hacemos un proceso de transformación en el cual unificamos la información que está en ese Excel con la información que está en esta base de datos SQL. Y básicamente ahí estamos implementando lo que les menciono como depuración o transformación de datos. Ese es como un ejemplo bastante claro, pero hay más formas, ¿verdad?, de implementar esto del ETL. Una vez que ya tenemos nuestros datos depurados y almacenados en Data Warehouse, ya lo podemos utilizar, ya lo tenemos a disposición para implementar inteligencia de negocios o incluso ciencia de datos. Ambos nos sirven para la etapa de análisis y nos va a dar como resultado un apoyo para la toma de decisiones, que al final de cuentas ese es el objetivo. Otro concepto bastante importante es el de los indicadores de rendimiento o KPIs. Son muy importantes y se relacionan mucho con esta inteligencia de negocios, ya que siempre buscamos tener cosas que sean medibles, ¿verdad? Siempre eso es lo que se busca. La inteligencia militar tiene una similitud con esto, porque la inteligencia militar procura conocer bien al enemigo. La inteligencia de negocios más bien trata de conocerse mejor a sí mismo, es decir, identificar las fortalezas y debilidades de la empresa a través de métricas de rendimiento como los KPIs y objetivos que nos ayudan a tener una mejor toma de decisiones. Los indicadores de rendimiento son tan importantes porque nos ayudan a saber dónde estamos y dónde queremos estar, es decir, es una comparativa constante. Por ejemplo, una empresa de gran consumo quiere realizar un seguimiento diario de sus ventas y de distintos indicadores. El objetivo de este reporte es mejorar el control de las operaciones y ser más consistente en la realidad del negocio. Para conseguir el objetivo, deberán gestionar sus sistemas de bases de datos en función de sus objetivos. Por otro lado, deberán transformar los datos y crear los indicadores necesarios en un ETL. Por último, necesitarán herramientas de visualización que les permita visualizar los distintos datos de forma actualizada y coherente. Como lo ven, estamos incluyendo vocabulario nuevo que vimos en las diapositivas anteriores, el tema del ETL, del Data Warehouse, del análisis de datos, pero ese es como el ciclo de vida normal que tiene un proyecto de inteligencia de negocios. Algunas características de los KPIs es que abarcan objetivos estratégicos, miden el rendimiento de objetivos específicos, están limitados por un
por un perímetro de variación. Están codificados e incluyen una representación visual del rendimiento y están limitados en el tiempo. Además, se utilizan en un marco de referencia, lo que les mencionaba, de comparación constante, y siempre tienen que ser algo que sea medible. Tienen que ser valores cuantitativos y también tienen que estar limitados en razón de tiempo. Por ejemplo, un indicador es que, no sé, quiero aumentar las ganancias en un 20%. ¿Y en cuánto lo quiero lograr? En 6 meses. Ahí está como bastante definido el indicador, y ya la toma de decisiones es lo que me va a ayudar a lograr esa meta o a sobrepasar incluso. Algunos pasos para lograr un indicador de rendimiento perfecto: definir el nombre, alinearlo con un objetivo estratégico, definir el valor actual, el punto de referencia y el objetivo, pasos para la recopilación de datos, encontrar las indicaciones de actuación y de resultado, definir el peso, la importancia, acordar la frecuencia de actualización, establecer la fecha de caducidad. Por medio de la inteligencia de negocios podemos ver de una manera visual y fácil qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo, ¿verdad? En base a la información que generamos, qué decisiones puedo tomar para finalmente alcanzar esta meta establecida. Es decir, nos permite, en base a todo el contexto y toda la información que ya tengo en mi negocio, tomar las mejores decisiones, incluso establecer metas y, con la ayuda de la información que tengo, tomar decisiones para poder alcanzar estas metas. Ahora vamos con un concepto que probablemente a muchos les suene o ya lo hayan escuchado, que es el Big Data. El Big Data es similar a lo que ya venimos hablando, pero hace referencia al procesamiento de grandes volúmenes de datos y de distintas fuentes también, por lo cual se debe tener conocimiento de infraestructura, tecnologías que nos permitan gestionar esa información de manera fácil y sencilla. El Big Data contempla características como volumen, velocidad, variedad de datos, veracidad de los datos, viabilidad y visualización de los datos. Esta es una estadística que básicamente dice que el 83% de los consumidores están dispuestos a dejar sus datos para permitir una experiencia más personalizada. Es decir, las personas andamos buscando más bien que nos digan qué es lo que necesitamos. Y ahí es donde los negocios tienen que estar chispas, digamos, y estar un paso adelante para saber qué nos van a ofrecer y de qué manera nos lo van a ofrecer. Y esto, créanme que realmente tiene beneficios muy positivos para la empresa que lo implemente de esa manera. Algunos usos del Big Data son para la mejora de toma de decisiones, mejora de las operaciones y monetización de los datos. La inteligencia empresarial es el conjunto de prácticas que realiza una empresa que tiene el objetivo de proporcionar información para optimizar todo lo posible la toma de decisiones que producen día a día en las compañías. Pero en las empresas encontramos distintos departamentos o áreas que usan distintas herramientas para conseguir distintos objetivos. Es por eso que existen distintas técnicas dependiendo de las necesidades de información de cada área, departamento de la empresa, y que han creado distintos conceptos. Ahorita, en las siguientes diapositivas, les voy a compartir una serie de ejemplos en los cuales se puede aplicar la inteligencia de negocios. Y sería muy importante que lo visualicen con sus empresas, es decir, en qué áreas les gustaría implementar la inteligencia de negocios. Vamos con la primera, viene siendo Marketing Intelligence. Básicamente es el conjunto de técnicas que utilizan los departamentos de marketing de las empresas para obtener inteligencia. Estas técnicas tienen la finalidad de satisfacer las necesidades de información específicas de estos departamentos. El área de marketing tiene distintas necesidades a las que otros departamentos, por lo que utilizará otras fuentes de información y distintas herramientas.
La inteligencia que se utiliza en estos departamentos tiene la finalidad de optimizar la toma de decisiones de estos. Se utiliza bastante en el concepto de marketing automation, que básicamente ayuda a definir ciertas acciones en automático para distintos tipos de clientes, ¿verdad? También lo que viene siendo el tema de segmentación de clientes es muy importante para todo este tipo, ¿verdad? Y la inteligencia de negocios viene a ayudar en esta área, en ese ámbito más que todo. También tenemos inteligencia financiera. Como su nombre indica, es utilizada por las áreas financieras de la empresa. Los departamentos financieros, de hecho, son los pioneros en todo esto de la inteligencia de negocios, ya que eh, desde el inicio son los responsables y tienen mucha responsabilidad de tomar decisiones en la empresa y también utilizan muchos indicadores, ¿verdad? Entonces, la inteligencia de negocios se podría decir que no es nueva para ellos y más bien viene a ayudarles bastante. Inteligencia digital es el concepto que reúne las prácticas y herramientas que se utilizan en el ámbito digital. La mayoría de información dispone la mayoría de información dispone con la que cuentan las empresas provienen de fuentes de información digitales, como pueden ser las distintas aplicaciones o herramientas utilizadas, aunque también pueden ser fuentes de información externas como datos de buscadores, bases de datos externas compradas, datos de la web o información de las redes sociales. Es decir, esto de inteligencia digital viene englobando, por ejemplo, la información que obtenemos de nuestro sitio web, de Google Analytics, de cuántas vistas tenemos, en cuáles páginas tenemos más usuarios, no sé, de qué zona horaria son los visitantes que obtenemos y muchísima más información y también información de redes sociales que nos podemos dar un perfil de algunos gustos de nuestros clientes. Tenemos también lo que es web, la inteligencia web, como su nombre lo indica, es el concepto que reúne las distintas herramientas y prácticas que se realizan antes de tomar distintas decisiones de una determinada acción para optimizar el rendimiento de nuestro sitio web. Existen muchas herramientas para realizar diagnósticos de las acciones realizadas y que permiten realizar seguimientos para conocer el rendimiento de nuestro sitio, ¿verdad? Con esta analítica podemos conocer, no sé, si una página se está pegando mucho, va muy de la mano con inteligencia digital. Sin embargo, se enfoca un poquito más en las funcionalidades o acciones que tenemos nosotros en nuestro sitio web. También incluye, un dato importante, también incluye, por ejemplo, que implementemos una sección de productos destacados en nuestro sitio web. Entonces, ver qué resultados tuvo eso, si tuvo resultados positivos, si tuvo resultados negativos o si finalmente no nos dan ningún resultado. Entonces, se tendría que analizar otra manera, ¿verdad? Tenemos también el ámbito de inteligencia en redes sociales. Básicamente, se puede definir como el conjunto de acciones y herramientas utilizadas para realizar una toma de decisiones eficaz en el ámbito de las redes sociales o social media. Existen prácticas como social listening que permite identificar patrones de comportamiento y gustos y preferencias por parte de los usuarios de las redes sociales. Las redes sociales proporcionan informes, reportes con distintos indicadores sobre el alcance, la viralidad y las tasas de éxito de las publicaciones realizadas. Toda esta información que podamos obtener de las redes sociales en relación a nuestra empresa viene siendo parte de este grupo de inteligencia en social media, en redes sociales. También tenemos este apartado que es investigación de mercados.
básicamente permite a las empresas adquirir información actualizada de su mercado, área de influencia o competencia. Por ejemplo, si yo quiero poner una nueva sucursal en mi negocio, pero no sé exactamente en qué localidad o en qué ubicación ponerla, puedo buscar o intentar comprar estas bases de datos que ya tienen información bastante importante de las zonas. Puedo conocer información tal vez de mi competencia y todo este tipo de información que por lo general son fuentes externas que nos ayudan a comprender un poquito el mercado y en una decisión como la de poner una sucursal nos sería de gran ayuda, ¿verdad? Algunos beneficios de la inteligencia de negocios son conocer mejor tu negocio y su evolución, establecer mecanismos de fidelización, conocer mejor a tus clientes, descubrir sus necesidades, ofertar nuevos productos, abrir nuevas vías de comunicación con ellos, estar al tanto de las cosas importantes que les afectan. Todo esto son beneficios que podemos obtener implementando inteligencia de negocios en nuestra empresa. Aquí tenemos una pirámide que básicamente nos dice qué abarca los sistemas de información tradicionales y hasta dónde llegan y dónde inicia la inteligencia de negocios. Por ejemplo, los sistemas tradicionales básicamente es recopilar datos y podemos, con esos datos podemos adquirir cierta información. Teniendo los datos más contexto o conocimiento nuestro, podríamos llegar a obtener cierta información. Sin embargo, la inteligencia de negocios va más allá de eso. La inteligencia de negocios busca un conocimiento y este conocimiento nos ayudará a tener mayor competitividad. Es decir, los sistemas tradicionales llegan hasta acá, pero la inteligencia de negocios va más allá. La información la obtiene directamente de los datos y no necesariamente de contexto nuestro, sino que analizando los datos se pueden llegar a varias conclusiones y por eso es aún más efectiva. Y todo este conocimiento y tenerlo a la mano en tiempo real es el que nos va a ayudar a tomar decisiones oportunas que nos van a dar mayor competitividad. Después de todo lo que hemos hablado en este webinar, creo que hace mucho sentido mencionar esta frase, ¿verdad? Los datos son el nuevo oro. Y es que toda la data que almacenamos con un enfoque correcto se convierte en oro para nosotros, ya que a través de ella podemos conocer las necesidades de nuestros clientes, que al fin y al cabo es lo que sostiene nuestra empresa. Ya sea que brindemos servicios o vendamos productos o ambas, los clientes son realmente, probablemente sean la parte más importante. Además, podemos innovar, reducir costos, reducir riesgos, optimizar procesos, medir indicadores de procesos y todo esto nos va a permitir sobresalir entre la competencia. Todo en conjunto me va a permitir una mejora continua y tomar decisiones más asertivas, que eso es lo que buscamos. Algunos conceptos relacionados, el Big Data, que ya lo mencionábamos anteriormente, se refiere al almacenamiento y procesado de grandes volúmenes de datos. Tenemos el concepto de minería de datos o data mining, que viene siendo extraer valor de los datos. Para esto hay un ejemplo bastante claro también. La verdad no se sabe si realmente ocurrió, pero es un ejemplo que nos ayuda mucho a entender esto. Y es que por ahí en los 90, una empresa de una cadena de supermercados decidió implementar minería de datos en sus sistemas. Y lo que encontró fueron patrones normales. Por ejemplo, si la gente compraba pasta, casi que todos compraban un cepillo también, digamos. Si compraban arroz, compraban también frijoles. Sin embargo, se detectó
un patrón que no le había encontrado una relación lógica. Y es que también vieron que la gente que compraba pañales compraba cervezas a la vez. Ya después, haciendo un análisis más profundo, vieron que se trataba de hombres más que todo entre 25 y 35 años. Y lo que ocurría era que la esposa los mandaba a comprar los pañales para los bebés y casi siempre lo dejaban de último y los compraban los viernes en la noche. Y dice, les antojaba unas cervezas, entonces compraban los pañales y las cervezas. Ya en base a ese conocimiento empezaron a tener promociones y empezaron a ponerlos de frente, más que todos los viernes, y todo ese tipo de estrategias de mercado lo que fue un beneficio para la cadena de supermercados porque le incrementaron las ventas. Esto es la minería de datos, básicamente, identificar patrones entre los datos, patrones que probablemente no sean visibles. Y también tenemos el concepto de inteligencia artificial, que se encarga de resolver problemas mediante máquinas capaces de aprender, y el deep learning, que son algoritmos que funcionan de forma similar al cerebro humano a través de redes neuronales. Estos últimos dos se utilizan más para la analítica predictiva, para predecir qué va a ocurrir en un lapso de tiempo. Lo que marca la diferencia entre una empresa exitosa y la que no es la correcta y oportuna toma de decisiones. Y por eso vamos a ver algunos casos de éxito de empresas que implementan inteligencia de negocios. Tenemos el caso de Amazon. Amazon es el mejor marketplace del planeta. Recoge datos como tendencias de ventas de los 2 millones de vendedores, secuencias de clics, valoración y likes, datos históricos de compra de los usuarios, tiempo de duración de la vista, patrones de compra similares, ítems en los carritos de compra virtuales. Y recogiendo esto, ¿qué resultados obtiene? Bueno, es la cuarta empresa en capitalización, 310 millones de clientes, es el principal marketplace y es el tercero en publicidad digital. Recoge todos estos datos, obtiene estos resultados, pero ¿qué hace con los datos que obtiene? ¿A dónde está la inteligencia de negocios? Bueno, básicamente ofrece a los clientes una experiencia de compra personalizada, y los motores de recomendación con los que los motores de recomendación alcanzan más o menos el 29% de sus ventas. Entonces, todos los datos que recogen los utilizan para establecer estos mecanismos de recomendación y brindar una experiencia personalizada al cliente, y todo esto se retribuye en ser una empresa exitosa, básicamente. Ahora tenemos el caso de Facebook también. Facebook básicamente recoge datos de las páginas que uno visita, las noticias que le interesan, cuáles son las publicaciones que le da me gusta, cuáles no, cuáles publicaciones comenta, y en general conoce cuáles son mis gustos. ¿Qué resultados obtiene? Es la mayor red social mundial, 2.200 millones de usuarios, y es el segundo proveedor de marketing digital del mundo. Es decir, este tipo de empresas que se encargan 100% en que sus ingresos van casi que el 100% en publicidad, lo que se encargan es de conocer bien al cliente, es decir, de conocernos bien a nosotros para sabernos qué nos van a ofrecer. Y si no sabe qué nos va a ofrecer, digamos, si Facebook sabe que a mí me gustan los carros y me va a recomendar carros en publicidad, probablemente en algún momento yo vaya a comprar uno, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero eso es lo que hace básicamente. Así funciona también Google y YouTube. Ahora vamos con el ejemplo de Netflix. ¿Qué datos recoge? Recoge búsquedas, valoraciones, likes, patrones de comportamiento comunes, información social. ¿Y para qué
¿Qué aplicaciones le da a los datos que recoge? Recomendaciones individualizadas de contenido afín, es decir, personalización de usuarios o de su cliente. Una plataforma de contenido simple, usable y personalizada para cada suscriptor. Y predecir claves de éxito en producciones propias. Es decir, Netflix antes de hacer una película toma en cuenta una serie de datos para saber si va a tener éxito o no. ¿Y qué resultados obtiene con esto? 20.566 millones de euros en facturación, multiplicar por 3 su valoración bursátil en los últimos 18 meses, 200 millones de suscriptores de su servicio de televisión. Y sí, básicamente estos son los resultados que obtiene Netflix a través de los datos que captura y el buen tratamiento de datos que le da, ¿verdad? Tenemos estas imágenes que parecen meme, pero realmente es lo que está pasando hoy en día, que tal vez uno está hablando con un amigo y le dice, vieras que, no sé, me gusta tal modelo de automóvil. Y resulta ser que después de esa conversación usted cierra el WhatsApp y se mete a Facebook y ve que le están recomendando ese mismo modelo. Se mete a Instagram y es lo mismo. Se mete a una página en Google, igual le tiran publicidad relacionada con ese carro. Y sí, realmente eso es lo que está pasando. Así es como se utilizan los datos y la inteligencia de negocios, pero también porque nosotros le damos el permiso a esas aplicaciones, por decirlo así, de que utilicen nuestra información. También tenemos esta imagen que básicamente dice que Amazon sabe lo que compramos, Netflix sabe lo que vemos, Google sabe lo que buscamos, Facebook sabe lo que compartimos y Spotify sabe lo que escuchamos. Y realmente sí, es así, como está todo digitalizado, así es como están funcionando estas aplicaciones. Algunos beneficios de Power BI. Bueno, Power BI es una herramienta que nos permite hacer todo eso que les vengo mencionando, de analizar datos y de inteligencia de negocios. Y básicamente sus beneficios son características punteras, atributos integrables, funcionalidades clave, alta accesibilidad, conectividad, la solidez de Microsoft, que va respaldado por la empresa, actualizaciones periódicas, actualización de datos, bajo coste, desglose rápido de información. Aquí vemos otros beneficios de Power BI, lo que son la flexibilidad, la optimización, nos permite limpiar datos. Todo este proceso de ETL que mencionábamos anteriormente se puede hacer a través de una herramienta como Power BI. Ahí se puede hacer el proceso de ETL, de transformación de datos, y también se puede hacer el proceso de generar los gráficos. Es bastante potente para realizar este tipo de analítica, ¿verdad? Y ahora, el papel del futuro, el papel que tiene en el futuro la inteligencia de negocios. Bueno, viene evolucionando continuamente de acuerdo con las necesidades comerciales y la tecnología, por lo que cada año identificamos las tendencias actuales para mantener a los usuarios al día con las innovaciones. Es claro que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning continuará creciendo y que las empresas pueden integrar los conocimientos de inteligencia artificial en una estrategia de inteligencia de negocios más amplia. Lo que les quiero decir es que lo que estamos viendo ahorita es solo el inicio, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, más y más empresas están utilizando estas medidas de implementar inteligencia de negocios para tomar decisiones. Entonces, por eso es muy importante y que tengamos claro que esto es solo el inicio, apenas va evolucionando más la tecnología. Hay otro tipo de uso bastante importante que se le puede dar a la inteligencia de negocios. Puede ser las estrategias de data driving, que básicamente lo que se encarga es de hacer una segmentación personalizada de los clientes, similar a lo que conversábamos de lo que hacía Facebook, de lo que hace Netflix, de lo que hace YouTube, que trata
de conocernos lo suficiente como para saber qué es lo que necesitamos y en qué momento lo vamos a necesitar. Y algunas características es segmentación de clientes, definición del buyer persona, estimación de valor y tiempo de vida de cada clúster de cliente. El clúster se refiere como a ese grupito en el que vamos a encasillar cada grupo de clientes, como lo vemos en la imagen. Objetivo de adaptar servicio, personalizar experiencias y predecir comportamientos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en Power BI de lo que puede ser de lo que puede ser una representación de datos. Entonces voy a compartirles el escritorio. Básicamente, bueno, los pongo primero en contexto. Desde hace unos meses, la empresa está implementando un sistema de marcas que básicamente funciona en que yo marco cuando entro y marco cuando salgo de trabajar, ¿verdad? Es muy habitual. Y realizar algunos gráficos sencillos, nada más para mostrar más o menos un poco de la herramienta de Power BI. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico. Ambos gráficos tienen la misma función. Nos está dando un recuento de marcas por mes. Con Power BI tenemos la opción de filtrar. Podemos filtrar únicamente este reporte o podemos filtrar ambos reportes. Por ejemplo, aquí tenemos el filtro de mes. Entonces podemos decir que me dé la información solo de los meses de junio y julio. Entonces, como ven, ahí solo me muestra esos 2 meses y demás. Prácticamente era como para mostrarles un poquito de cómo funciona Power BI y lo que se puede hacer. También tenemos este otro reporte que básicamente lo que nos dice es cuántas marcas tenemos a tiempo, cuántas tenemos tardes y cuántas tenemos tarde y que han sido ya aprobadas. Entonces es como clasificarlas en ese tipo. Por ejemplo, aquí salgo yo y dice que tengo 38 marcas a tiempo y tengo 4 marcas tardías. Este es un ejemplo muy sencillo, pero la inteligencia de negocios, incluso en un contexto similar a este, se podría utilizar para decir, ok, si al mes una persona tiene más de 3 marcas tardías, mándele una notificación de, no sé, un llamado de atención, yo qué sé. Pero este tipo de modelos, ¿verdad? Se pueden implementar muy de la mano con inteligencia de negocios. Y los gráficos nos van a ayudar a visualizarlo de una forma un poco más clara y más sencilla. Igual agradecerle a todos que hayan podido asistir y espero que algo les sea de provecho de lo que se mencionó, ¿verdad? Ok, entonces damos por concluido el evento. Agradezco a André por compartirnos su conocimiento y por todo el trabajo en el Grupo Empresarial Datasoft. Agradezco la participación de todos ustedes en el webinar, esperando que la información brindada les resulte provechosa. También les dejo el contacto, nuestro correo servicios@datasoft.la.com, nuestro número de teléfono 4001-5300 y también pueden encontrar más de nuestros servicios en nuestra página web www.datasoftla.com y con mucho gusto les atenderemos.